De esa anécdota es que había dos grupos guerrilleros, el del marido de Gioconda y el de los Ortega. Y no, cuando ella era mucho más joven, la vi por aquí ahí. Pero bueno, es una frivolidad lo que estoy... Eran tres fracciones que hubo del sandinismo, eran tres fracciones y se unificaron, ¿verdad? Ya en 1 o 2 años antes. Era trigueña en esa época, si no era rubia. Tú sabes cómo termina la historia, que es muy curiosa, José Antonio. Gioconda le empieza a decir que todo el mundo quería el apoyo del castrismo. Claro. Que Fidel debería apoyar al grupo de su marido. Y entran en una bronca política que rompe todo el hechizo, ¿no? Porque Fidel apoyaba a Ortega. Y entonces ella no apoyaba a Ortega y se forma una bronca de esa y ahí se acabó todo el lío, ¿no? Se rompió el hechizo por completo. Ahora que decís eso, que Fidel apoyó a Ortega, volvemos al principio de la entrevista, cuando tú comentabas, antes de tocar el tema de la escritora, de que Fidel Castro impone a Maduro y Fidel Castro impone a los Ortega, porque son hermanos, uno en las armas y otro como coordinador de la Junta de Gobierno. Que murió era el jefe del ejército. Era jefe, hermano de Daniel, ¿verdad? Claro. Entonces ahí tenés toda una conspiración perversa, ahí tenés una sistematización macabra del régimen, ¿verdad? Por eso insistimos y seguiremos insistiendo en el proceso de la unidad, ¿verdad? Política. Permíteme hacerme... Mal día para la dieta, buen día para el parar. No, hombre, claro que sí, olvídate de la dieta. Tienen buenas ensaladas también. Claro. Tienen cosas magníficas porque él es un chef de una zona de España muy castiza, ¿no? Que está ahí en el centro de España, donde hay pues una huerta espectacular y también ganadería maravillosa. Sí. Así que los alemanes van a España, dicen de turismo, pero no, van a comer. La buena mesa. Cerca de Ávila, de Ávila. A ver, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Nicaragua? ¿Qué se puede hacer para visualizar más? ¿Tú crees que Marco Rubio porque se entiende que Nicaragua no se puede, vamos a suponer que liberen Venezuela por completo, Cuba, y que van a dejar a Ortega ahí? No, yo creo que el secretario de Estado, Marco Rubio, está trabajando muy bien. Hay una agenda clara hacia Cuba, hacia Venezuela, hacia Nicaragua. Obviamente hay impaciencias, ¿verdad? Pero esto demuestra de que los procesos geopolíticos actuales en el siglo XXI vienen caminando de otra forma. Un descalabro más del que ya existe en Venezuela habría de prolongar mucho más la crisis. La transición sería mucho más tensa y dolorosa, igualmente en Nicaragua. Por eso insisto, por ejemplo, de que tiene que darse la unidad política para que se negocie, y en estas negociaciones uno de los puntos básicos va a ser, después de destrabar a los partidos políticos, la liberación de los presos políticos y sobre todo dar una pausa de tiempo para que se desarmen a esos paramilitares. De lo contrario, el país va a vivir bajo la acechanza de estos matones. Y eso hay que frenarlo, ¿verdad? Entonces, todo esto vuelve una necesidad no solo política, insisto, sino humanitaria, ¿verdad? Vivencial, en carne propia, resiliente, ¿verdad? De que los nicaragüenses propiciemos ese cambio. Hay agradecimiento a la administración de Donald Trump, pero somos nosotros los nicaragüenses los que tenemos que tomar la batuta, como se dice, como ustedes, como los venezolanos, ¿verdad? Como Cuba, porque de esa forma es que se va a visurar, ¿verdad? Ver el sol más claro en una democracia. Como tú decías hace poco, es el capitalismo. El capitalismo te permite todas estas... La libertad. La libertad, que es una cuestión esencial, que te la dio Dios, que el Quijote la celebra en su novela clásica, ¿verdad? Es un don, ¿verdad? Nadie te la puede quitar. Entonces, esas barbaridades debemos de clausurarlas para siempre, en el beneficio de la humanidad. ¿Y qué hay que hacer para eso? Pues trabajar políticamente. Yo creo que si nosotros avanzamos en esta unidad, en el que se han sumado fuerzas socialcristianas también,
fuerzas de la antigua Contra, se va a orquestar una alianza con algunos síntomas distintos a los del pasado. Por ejemplo, has estado en Nicaragua. Claro. En los 90 eran 14 partidos, saliendo de la guerra, que lograron ponerse de acuerdo en La medio de las UNO, la dificultades. Unión Nacional Opositora. La UNO, sí. Ahora serán 4 partidos, es distinto. Antes estaba la economía en bancarrota, ahora está estancada, ¿verdad? Entonces hay algunos giros que debemos de sacarle provecho los nicaragüenses para visualizar esa perspectiva. Hay algo importante también en esto, la presencia del voto de los nicaragüenses en el exterior. Fíjate que solamente 3 países en América Latina, Uruguay, por causas atávicas históricas. Perú. No tiene el voto del exterior. Sí, sí. Uruguay. Pero Perú tiene. Todos los países lo tienen, menos Uruguay, pero no por causas políticas. No sabía eso. Cuba no lo tiene, No. ¿verdad? Por cierto... Bueno, Cuba no lo tiene ni dentro. No hay pluripartidismo. Por eso celebro estar en tu programa y te felicito por esa valentía que tuviste de encarar a Fidel Castro. Eso fue tremendo y le insistías y cómo te querías parar para que no siguiera preguntándole. Eso fue tremendo, ¿verdad? ¿Tú sabes? Y cómo el cinismo de él para decir que había elecciones distintas, chicos, que no sé. ¿Tú sabes que mi inspiración fue en nicaragüense? ¿Así? Claro. Lo que pasa es que el nicaragüense no usó palabras, ¿no? De alguna manera, el atentado al primer Somoza lo hace un poeta, ¿no? Se para frente a él. Roberto López Pérez. Sí, es tremenda esa historia, ¿no? Es casi novelesca. Es casi novelesca. Ahora están saliendo muchas cosas. Y aparentemente también hubo Había una conspiración, ¿no? No, claro, fue conspiración. Pero también hubo algo familiar que se entrecruzó también. Ah, sí. Hay algo ahí que lo acabo de leer por ahí, pues, y estoy averiguando. Te lo voy a hacer saber cuando lo... Pero que no es común eso que él hizo. Porque todo el que hace algo de esa naturaleza quiere contar el cuento. Claro. Eso de que tú te paras frente al dictador y es tu vida contra la mía. Sí. Eso no... Revisa la historia. Sí, no, es increíble. Pero además suicida, ya. Sí, suicida total. Sí. Parece que le falló la gente que iba a pagar los switch de la energía. Y no le quedó más tiempo que actuar, pues, delante de toda la gente. Ahí nomás lo mataron, ¿verdad? Sí, sí. Sí, Nicaragua tiene mucha historia mucha historia que todos los países. Sí, pero la Nicaragua es épica siempre. Sí, claro. Sí. Curiosamente, tenemos una vecina apacible, como es Costa Rica. Sí. Sí, un país tranquilo, amigable. Hay muchos nicaragüenses en Costa Rica. Sí, también bastante nicaragüenses. Sí. Y te hablaba del voto al exterior. Y ahora que estábamos en los comerciales, vamos a hablar con tu amigo, ¿verdad? Porque la Fundación Diáspora Global Nicaragüense vamos a invitarte a otra cena también con Agustín Laje. Claro. Que va a estar acá en septiembre con nosotros. Es decir, hay trabajo que se está realizando, ¿verdad? Pero lo que se va a hacer es concentrar el trabajo político por un lado y una parte de la sociedad civil que está trabajando en esta lucha, continuarla. Por ejemplo, Laje va a dar una conferencia sobre Nicaragua y la perspectiva del desexilio, y también motivar de que en este proceso electoral los nicaragüenses puedan votar. Porque además es la gente que se ha partido el lomo trabajando, manteniendo la macroeconomía, porque el único ingreso fiscal portentoso es lo que mandan los exiliados. Es lo que mandan los pobres gente, los hispanos, los nicaragüenses, trabajando diariamente en sus remesas, ¿verdad? Y esa gente ni siquiera puede votar. O sea, es otro delito de derechos humanos electorales que se le están violando a los nicaragüenses en el exterior. Entonces se va a hacer ese encuentro en septiembre, ¿verdad? El cual estás invitado con Agustín Laje para conversar sobre esto. Y continuar en ese proceso político, porque no queda más camino. Ya no van a haber guerrillas, ya no van a haber perspectivas bélicas, y sí insistir y usar al máximo los recursos de la diplomacia, de los gobiernos democráticos, ¿verdad? La presión internacional y todo este movimiento para volcarlo hacia una salida que conlleve a la salida del régimen con unas elecciones para este año, en noviembre. Sí. Antes de terminar con Nicaragua, había algo que teníamos pendiente
del ministro de Energía de Cuba, ¿no? ¿Cómo se llama? Vicente de la Oleví. Es muy curioso. Fíjate que los comunistas planifican a largo plazo. Ellos en medio de todo esto están planificando lo que va a pasar de aquí a 50 años o al 2050. Es una cosa increíble, ¿no? ¿Cómo se sienten? A ver. La segunda etapa entonces ya está prevista para el año 2035. Entonces ya hay que alcanzar el 40% de energía renovable, un salto del 30 al 40% y una reducción del 60% con eficiencia energética. Es decir, es una tarea ya mucho más ambiciosa que se sigue avanzando. Y la tercera etapa entonces sería a la soberanía total. En esta segunda etapa ya eliminaríamos la importación de combustible. Es decir, la primera etapa el 24% es una reducción importante de más de 1 millón de toneladas, alcanzando el 24%. Más de 1 millón de toneladas se dejan de importar en el año 2035 y ese 40% nos quitamos totalmente la importación y en el año 50 con el 100% de la energía renovable estuviéramos consumiendo solo de energía renovable. La segunda... O sea, están planificando para el 2050. Es una cosa... Eso está como la vaca de Fidel Castro, que iba a dar más queso y más leche que Holanda y que Francia. Ubre blanco. Y la pobre vaca se murió. Sí, bueno, un desastre. Fidel Castro fue, además de un déspota y un criminal, un pésimo administrador. Yo no sé cómo la estupidez humana llegó a elogiarlo tanto. O sea, no me explico, te digo. Bueno, porque imagínate tú, hay tontos para todo. Bueno, se afianzó en el fascismo. Sí. Se afianzó en el fascismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y eso tiene que darse cuenta la gente. Tiene que venir un proceso educativo que limpie de tanta inyección doctrinaria. Yo creo que lo que está viviendo el cubano ahora mismo es suficiente para darse cuenta de todo. Te agradezco que hayas estado con nosotros. Recordar antes de... Bueno, vamos a ver la encuesta, ¿no? Antes de despedir. En caso de invasión a Cuba, ¿qué haría la población? ¿Apoyaría a los americanos? 72% dice que sí. ¿Esperaría el fin de los hechos? 25% cree. ¿Apoyaría al gobierno, a la dictadura? 3% cree. Y participaron 1.500 personas, más claro ni el agua, pero el régimen está citando otras encuestas que no sé de dónde las sacan allí te quería decir que venezolanos, nicaragüenses y cubanos somos víctimas del mismo tipo de dictadura. Por lo tanto, lo más sensato es unir fuerzas, trabajar en conjunto. Estamos viviendo todos los que vivimos aquí en Miami. Hay una comunidad nicaragüense importante, por supuesto cubana y venezolana también. Y todo el resto de los latinoamericanos que se sientan amenazados por este tipo de dictadura. Nos unen demasiadas cosas, no muy buenas todas, ¿no? Lo que nos ha tocado, pero la experiencia. No tenemos que explicarnos. No como cuando nos encontramos con otros que hay que explicarle cómo es el comunismo, que no es verdad, que no es un paraíso, que ahí arden llamas indivisibles o no. Nunca lo fue tampoco. No, claro que nunca lo fue. ¿Verdad? Pero no tenemos que explicarnos, nicaragüenses, venezolanos y cubanos, lo que estamos viviendo. Por lo tanto, lo más sensato sería que para los tres países pues llegara como dices tú, una luz al final de este largo, infinito túnel que nos ha tocado transitar. Muchísimas gracias. De bueno, verdad. a ti, un gran placer siempre estar contigo.